En el video de hoy vamos a desarrollar un problema de la ley de Coulomb que aparece en las Olimpiadas de la Física. El problema dice lo siguiente: 4 cargas puntuales más Q de 5 nanocoulomb se ubican en los vértices de un cuadrado del lado A igual a 10 centímetros, como se indica en la figura. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica sobre la carga más Q de 5 nanocoulomb ubicadas en el punto P. Bien, el problema nos dice que tenemos 4 cargas ubicadas en los vértices de un cuadrado, que son estas 4 cargas que podemos ver aquí de color rojo, y nos dice que cada una de esas cargas tiene un valor de 5 nanocoulomb. Esta es la carga que posee cada una de estas. Estos son los valores de cada una de estas cargas puntuales. Y también nos dice que hay una carga en el centro del cuadrado, en el punto P, que tiene también un valor de 5 nanocoulomb y que es positiva. Entonces vamos a ver cuál es la magnitud de la fuerza eléctrica. Para esto vamos a aplicar entonces la ley de Coulomb. Primeramente entonces vamos a analizar y vamos a ver que cuando tenemos un cuadrado, nosotros podemos dividir el cuadrado en 4 triángulos. Aquí los podemos observar trazando 2 diagonales. Si trazamos esta diagonal y esta otra diagonal, entonces formamos los 4 triángulos. Entonces podemos ver que como este ángulo de los vértices, donde convergen los vértices, de 90 grados, entonces la mitad del ángulo es de 45 grados. Entonces aquí habrían 45 grados y aquí hay otros 45 grados. Lo mismo es para todos los vértices. Veamos con la distancia que hay desde las cargas de los vértices hacia la carga que está en el centro. Nos dice que el lado de este cuadrado, que ya sabemos que todos sus lados son iguales, que el valor de A, o sea, esta distancia que hay aquí o esta longitud, tiene un valor de 10 centímetros. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto mide esta distancia que hay acá. Entonces tenemos varias formas de poderlo resolver. Podemos tomar en cuenta todo este triángulo que está aquí, que sería un triángulo rectángulo, y aplicar las funciones trigonométricas en base a este ángulo que conocemos, que es de 45 grados. Y entonces aplicando las funciones trigonométricas podemos encontrar todo este valor de esta longitud, que sabemos que al dividirla entre 2 nos va a dar este resultado. Entonces aplicamos las funciones trigonométricas. También lo podemos hacer solo trabajando con este triángulo rectángulo. Sacando este triángulo rectángulo en la parte de afuera, lo extrapolamos solo para poderlo analizar. Entonces podemos ver que nos quedaría así. Entonces aplicando la función trigonométrica de seno o coseno para calcular la distancia entre las cargas de los vértices y la carga del centro, entonces sabemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si nosotros analizamos este triángulo rectángulo que está aquí, decimos que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Recuerden que la suma interna de los ángulos en un triángulo rectángulo es de 180 grados. Y si ya sabemos que este es 45 y este es 45, que sumados hacen 90, entonces este ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados para tener 180 dentro de este triángulo. Entonces este es un triángulo rectángulo y podemos aplicar las funciones trigonométricas, donde este lado sería entonces la hipotenusa y estos dos lados serían el cateto opuesto o el cateto adyacente. Ya sabemos que cuando el ángulo es de 45 grados, tanto el seno como el coseno son iguales. Ustedes aplican en una calculadora el seno o el coseno de 45 grados, ustedes van a ver que les da un valor ahí de 0.707, que es el mismo, ¿verdad? Tanto se aplican el seno o el coseno, porque el ángulo es de 45 grados, entonces es una propiedad. Bien, una vez que ya sabemos que tanto el seno y el coseno nos dan igual, entonces podemos utilizar cualquiera de ellas. En este caso yo voy a utilizar el seno, ustedes pueden haber utilizado el coseno y les va a dar lo mismo. Entonces el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya sabemos que el ángulo es de 45 grados, que el cateto opuesto que andamos buscando en este caso es L. Si utilizáramos el cateto adyacente también va a ser L, porque esta
distancia es la misma que esta otra, esta longitud. Entonces L entre la hipotenusa, que ya sabemos que son A, es 10 centímetros. Este lado de acá mide lo mismo que este, lo mismo que este y lo mismo que este otro, porque es un cuadrado y todos sus lados son iguales. Entonces este mide 10 centímetros, que es la hipotenusa. Luego despejamos para L y nos da que, observen, estos 10 centímetros pasan aquí a multiplicar, entonces nos quedaría que L es igual a 10 centímetros multiplicado por el seno de 45 grados y eso nos da 7.07 centímetros. Muy bien, ahora que ya conocemos que esta longitud mide 7.07 centímetros, vamos entonces a aplicar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre L al cuadrado. Entonces vamos a calcular la ley de Coulomb, o sea, la fuerza eléctrica que hay entre una carga del vértice, que puede ser cualquiera de las que están en los vértices, con la del centro. ¿Por qué digo esto? Porque todas las cargas tienen la misma magnitud, o sea, son de 5 nanocoulomb y tienen la misma distancia. Entonces, basta con calcular la fuerza eléctrica entre una de estas cargas con la del centro y ese valor va a ser el mismo para todas las otras tres restantes. Entonces, aplicando para la fuerza 1, que puede ser cualquiera de ellas, como les repito, el valor de K ya sabemos que es 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto ya lo explicamos en la teoría, que es el valor de la constante K. Y lo multiplicamos por la carga Q1 y Q2. Entonces, imaginemos que es esta carga. Puede ser cualquiera. Esta tiene un valor de 5 nanocoulomb y esta también tiene un valor de 5 nanocoulomb. Entonces 5 por 10 a la menos 9 coulomb multiplicado por 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Aquí hizo falta colocar la unidad coulomb. Y al multiplicar coulomb por coulomb nos va a quedar coulomb cuadrado, que se va a cancelar con este otro coulomb cuadrado. Y aquí tenemos metros cuadrados, ¿verdad? Por lo tanto, esta cantidad que tenemos aquí, los 7.07 centímetros, ya están convertidos aquí a metros. Por lo tanto, aquí no van a ir centímetros, sino que van a ir metros. Entonces, 7.07 centímetros. Como un metro tiene 100 centímetros, dividimos esto entre 100 y ya tenemos las unidades en metros. Les aclaro que aquí hay un error, aquí tiene que ser metro. Entonces, nos queda, al dividir 7.07 entre 100, nos queda 0.07 metros al cuadrado. Estos metros cuadrados se van a cancelar con este metro cuadrado que está aquí y estos coulomb cuadrados que están acá, porque aquí hay coulomb y coulomb, se va a cancelar con este otro coulomb cuadrado que está aquí. Solo nos va a quedar la respuesta en newton. Entonces la fuerza 1, si aplicamos nuestra calculadora y multiplicamos 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 5 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9 y lo dividimos entre 0.07 al cuadrado, entonces nosotros vamos a ver que el resultado es de 4.59 por 10 a la menos 5. Hagan esto en sus calculadoras para que encuentren este resultado. A estas alturas no les voy a explicar yo estos procedimientos de calculadora porque se supone que ya los pueden manejar y si no, consulten con sus tutores si no entienden el procedimiento de cómo sacar este resultado. Bien, una vez que sabemos que esa fuerza es de 4.59 por 10 a la menos 5 newton, esa misma fuerza es para todas las cargas que están en los cuatro vértices. ¿Por qué? Porque tienen la misma magnitud y tienen la misma distancia. Esta distancia es la misma que esta otra y que esta otra. Bien, también podemos deducir que como la fuerza, la magnitud de la fuerza eléctrica es la misma, entonces vamos a decir que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, igual a la fuerza 3, igual a la fuerza 4. Es decir, las cuatro fuerzas ejercidas sobre estas cargas eléctricas es la misma. Bien, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, que es el que tenemos aquí a la derecha, para representar los vectores provocados por esta fuerza. Empecemos con esta. Si esta carga es positiva y esta carga es positiva, entonces ocurre una fuerza de repulsión, porque cargas iguales se repelen. Eso lo vimos en la ley de Coulomb, y cargas distintas se atraen. En este caso, como todas van a ser iguales, porque todas son positivas, entonces esta con esta se repele. Entonces esto nos origina un vector de fuerza eléctrica orientado hacia acá, que es este que tenemos aquí. Ya en su momento le vamos a dar su respectivo nombre.
Entonces, eso nos origina este vector. Si nosotros vemos esta carga y la interactuamos con esta carga del centro, porque recuerden que estamos encontrando la magnitud de la fuerza eléctrica sobre esta carga, la que está en el centro. Entonces, como este es positivo y este es positivo, también me origina un vector de fuerza eléctrica de repulsión hacia acá, que es este vector. Si yo observo esta carga con esta carga, me origina un vector de fuerza eléctrica de repulsión orientado hacia acá, que es este. Y por último, esta con esta carga me origina un vector de fuerza de repulsión hacia acá. Entonces ustedes tienen que entender que cargas iguales se repelen, y como la que estamos analizando es la carga del centro, entonces el vector viene orientado hacia acá. Entonces vemos que hay un vector orientado en cada cuadrante de nuestro plano cartesiano. Así arbitrariamente nosotros les vamos a poner por orden o por comodidad, le vamos a poner a este fuerza 1, fuerza 2, a este fuerza 3 y a este fuerza 4. Todos son de la misma magnitud. No importa cuál sea F1, F2, F3, F4. Lo importante es de que tenemos que saber que cada una de estas fuerzas son iguales. ¿Por qué? Porque F1 es igual a F2 y F2 es igual a F3 y también es igual a F4. Todas son iguales porque ya dedujimos que la fuerza aplicada siempre nos va a dar este valor de 4.59 por 10 a la menos 5 newton en las cuatro cargas. Entonces todas son iguales. Una vez que tenemos esto y que hemos comprendido, sabemos que cada vector tiene un componente en Y. Aquí le vamos a llamar a este F1 de Y, y esta componente que está aquí en el eje horizontal F1 de X. Lo mismo para los otros vectores. Aquí va a ser una componente F2 de Y, F2 de X. Aquí lo mismo para el vector F3, F3 de Y, F3 de X. Y lo mismo para este vector F4, F4Y, F4X. Esto lo vamos a representar en una tablita para que veamos y no nos podamos confundir al momento de hacer el procedimiento. Veamos las fuerzas. Vamos a hacer una tablita donde está la fuerza, el ángulo, la componente en X y la componente en Y. Las fuerzas son, ya sabemos que son F1, F2, F3 y F4. Aquí las tenemos representadas. El ángulo es el mismo para todos. Ya sabemos que al dividir este cuadrado aquí, si lo dividimos, aquí podemos observar, entonces este ángulo aquí es de 45 grados. Si nosotros trazamos una línea imaginaria aquí, entonces vamos a ver de que este ángulo es de 45 grados. Si este ángulo que está aquí es de 90 grados y hay una línea que pasa exactamente por en medio, entonces nos quedan ángulos de 45 grados a ambos lados. 45 grados aquí, 45 grados acá. Lo mismo para los otros vértices. Como ya analizamos, aquí tenemos 45 grados y aquí 45 grados. Los dos suman el ángulo que tenemos aquí, el ángulo recto de 90 grados. Bien, eso lo podemos deducir por simple observación. Entonces ya sabemos que el ángulo es de 45 grados en todas las fuerzas. Para sacar las componentes, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que la componente en X, es decir, esta por ejemplo, se saca multiplicando el vector, que es la fuerza 1, por el coseno del ángulo, que es 45 grados. Y su componente en Y los obtenemos multiplicando el vector, fuerza 1, por el seno del ángulo, que es 45 grados. Entonces tenemos F1 coseno de 45 grados y F1 seno de 45 grados. Aquí tenemos que ver los signos. Si está a la derecha en el eje X es positivo, y si está hacia arriba en el eje Y es positivo. Si está a la izquierda en el eje X es negativo, y si está para abajo en el eje Y es negativo. Entonces, por lo tanto, aquí las dos componentes son positivas. Pero analicemos en la fuerza 2. En la fuerza 2 vemos que la componente en X está a la izquierda, por lo tanto es negativo, y la componente en Y está hacia arriba, por lo tanto es positiva. Entonces nos queda negativo F2 coseno de 45 y aquí F2 seno de 45, por lo que les estaba explicando. El lado opuesto siempre se saca con el seno y el lado adyacente con el coseno. Para la fuerza 3, entonces miremos la fuerza 3, que es esta. Entonces la componente en el eje X es positiva porque está a la derecha y la componente en el eje Y es negativa porque está hacia abajo. Entonces F3 coseno de 45 y aquí negativo F3 seno de 45. Y por último la fuerza 4 tenemos aquí que
coseno de 45, entonces F4 coseno de 45 negativo, y aquí la componente en Y es negativo F4 seno de 45 porque viene hacia